La educación es un derecho fundamental reconocido pues, en todas las democracias. Es la base, además, de la sociedad, porque de la educación que des depende el siguiente grupo profesional que va a sacar adelante la sociedad. Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Bienvenidos una vez más a Luz del Mundo, el podcast donde desgranamos la doctrina social de la Iglesia. Hoy tengo conmigo a Patricia Santos. Bienvenida, Patricia. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Patricia es profesora titular de Filosofía Política y del Derecho en la Universidad CEU San Pablo y editor jefe del Debate en Bruselas. Nada más y nada menos. Enhorabuena. Muchas gracias. Ahí estamos, dando batallas que valen la pena y encantada de estar aquí contigo. Pues hablando de batallas, hoy abordamos también un tema bastante actual, que es la educación y la libertad de las políticas educativas actuales. Uh-huh. La cuestión de la educación cambia mucho según la parte del mundo en la que nos encontremos, y además ahora que estás de manera ubicada efectivamente de manera internacional, pues nos puedes dar una visión más amplia. ¿Crees que debería existir un sistema educativo con unos requisitos mínimos a nivel global o que cada país o estado debe tener los suyos propios? Bueno, cambia muchísimo la educación, empezando porque la educación es un derecho fundamental reconocido pues, en todas las democracias. Es la base, además, de la sociedad, pues, porque de la educación que des depende el siguiente grupo profesional que va a sacar adelante la sociedad, ¿no? Entonces, de alguna manera está en la base de todo. Y claro, los gobiernos pues, enfocan la educación desde el punto de vista de lo que les compete es la gestión educativa. Y ahí hay infinitos modelos. De hecho, pues, en Inglaterra se habla de modelos privados que no son los mismos modelos privados que tenemos en España, empezando porque tienen dinero estatal. Entonces, eso es una o sea, es como incoherente, ¿no? Desde el punto, si lo juzgas con los sistemas, con el sistema español. Y como esos, pues hay hay modelos muy distintos. Entonces sí, la primera pregunta es que sí, que cambia mucho. Tienes que estudiar muy bien cada país y cómo los modelos de gestión educativa de cada gobierno. Dicho esto, luego está el tema de la libertad educativa y de los contenidos. Que no sé si la segunda pregunta iba un poquito por ahí, de si tendría que existir un sistema único donde se haya unos conocimientos que no se toquen y eso. Bueno, el ideal sería que hubiera un pacto de Estado nacional en torno a eso en cada país. Y efectivamente a lo que aspira la educación y el cometido de una primera educación básica o primaria, pues es, o secundaria, vamos, en la época de la adolescencia, es que las personas sean capaces de desarrollar pues unas competencias de lectura, de comunicación oral y escrita, de comprensión, de abstracción, sentido crítico, pero junto a esas competencias unos contenidos reales de lo que tienen que saber, ¿no? Y eso pues también es algo que lo bueno es que exista pues un consenso generalizado acerca de esas materias que toda la vida pues han sido pues la lengua y la literatura, la filosofía, las matemáticas, la historia, las ciencias sociales, ciencias naturales, pretecnología o arte, entonces, bueno, o educación física, pues algo que permita a las personas acceder a unos estudios y una especialización posterior. Entonces, sí, sería bueno que existiera. No sé si que fuera internacional. Y eso simplemente porque yo soy muy celosa de la libertad de cada país para organizar su educación conforme a sus medios y a su historia y a las necesidades de su población. Entonces imagínate que ponemos un pacto global de lectura y de comprensión, ¿no? O sea, de capacidad de comunicación oral y escrita. Y a lo mejor en África están pues con una guerra civil y la educación pues se tiene que adaptar a esa situación, ¿no? O en una situación de subdesarrollo de otro país donde a lo mejor eso pues tarda en llegar. Entonces yo creo que las energías vale la pena siempre cuando nos referimos a la educación hablar de los posibles
y eso pasa pues por las políticas nacionales, yo creo. Centrándonos a nivel nacional, en España existen muchos colegios públicos, pero se puede decir que al final el tema de la educación y la formación pues siempre ha estado muy ligado a la Iglesia. Sin embargo, desde hace años esto ya no solo está cambiando y se está quitando terreno a la religión, sino que en el ámbito público y en el ámbito educativo se está limitando la libertad, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? Pues yo creo que en España está sucediendo eso porque es por un tema ideológico. Yo quizá la Iglesia fue defendida en la guerra civil por el bando nacional y entonces pues está todavía como ideológicamente muy vinculada a nuestra historia reciente. No tendría por qué ser así. La Iglesia ha promovido la educación desde la época de Carlomagno, lo ha impulsado en las escuelas palatinas, en las escuelas diocesanas, cuando no había estado, pues la Iglesia ha enseñado. Entonces, es la promotora de las universidades, la Universidad de la Universidad de la Sorbona. Pues nace gracias a Louis Sorbonne, que era un católico y que quería promover esos estudios para todos, ¿no? Y ahí reunió pues, a profesores y alumnos en torno a esa parte de París. La Iglesia está detrás de la iniciativa educativa, por lo menos en el mundo occidental, de una forma muy clara. La enseñanza de la religión es un tema delicado. La Iglesia siempre ha estado pues, muy vinculada a la enseñanza porque le iba la vida, tenía parte de su carisma es enseñar, está legitimada para hacerlo, pues para difundir la fe y fortalecer la fe de los fieles. Y la enseñanza de la religión es un instrumento más, junto con las catequesis y junto con millones de iniciativas, pues para enseñar la fe católica. ¿Qué pasa? Que conforme pasan los años, los gobiernos van cambiando y van teniendo los signos que tienen y la sociedad va cambiando también. Entonces la enseñanza de la religión se empieza a cuestionar de distintas maneras y ahí la Iglesia lo que ha ido manteniendo es los dos principios de cooperación y distinción con el poder público, ¿no? Entonces, pues la Iglesia mantiene pues, el que le dejen elegir a sus profesores, que le dejen diseñar el temario, que le dejen impartirlo en horario lectivo. Pues creo que sea pues conforme si no es obligatorio, pues que sea voluntario y que sea algo que sea también evaluable. Bueno, pues la Iglesia un poco lo que ha ido defendiendo son estas cuestiones. Y entonces, pues efectivamente, porque la religión es su materia, ¿no? El Estado, pues muchas veces ha sido respetuoso, lo ha mantenido, otras veces, pues lo que ha hecho ha sido ir cada vez arrinconando, pues poniéndolo fuera del horario escolar, poniéndolo como optativo entre recreo y esta materia. Entonces, de esa manera, pues hombre, estás haciendo el optativo, sí, pero ¿qué va a elegir un niño? ¿Recreo o religión, ¿no? Evaluable, pues de repente hay ahí un debate de que no sea evaluable. Bueno, pues hay formas y formas, ¿no? Formalmente puedes estar siendo pues legal con la libertad de enseñanza religiosa y luego en cambio en la práctica pues la puedes cercenar. Pues porque de repente pones al profesor de matemáticas que quiere hacer horas extras o decides tú qué temario van a estudiar o pones que no sea evaluable, ¿no? Entonces hay cosas que van en detrimento de esa libertad de enseñanza religiosa. ¿Debe la Iglesia enseñar religión? Pues ese es otro debate, creo que sí. También es verdad que conforme al principio de cooperación con el poder temporal, pues que tiene que adaptarse y de hecho se esfuerza por adaptarse a lo que el poder temporal le deja hacer, ¿no? Y a lo que la sociedad demanda. Entonces, si no hay si no hay personas que demanden la enseñanza de la religión, pues tendrá que irse adaptando a formas donde eso quepa y sea voluntario y esté disponible. Pero, y al contrario, si hay muchas personas que lo demandan o que socialmente se ve, pues que sigue teniendo un sentido, pues supongo que tendrá más fácil el recuperar terreno. O sea, yo creo que ahí los laicos tenemos un papel súper importante de
pues de pedirlo y de reclamarlo a las autoridades. Este detrimento de la libertad que comentas, ¿tiene un origen o en realidad siempre ha habido detractores, por así decir? Sí, siempre ha habido. Depende mucho, o sea, en el fondo, o sea, creo que el movimiento que desata una ruptura entre el conocimiento y la fe es la Ilustración. Que todo el mundo habla maravillas, pues dentro de las maravillas de la Ilustración está que es un movimiento muy laicista y muy contrario a la fe católica y con la idea de desbancarlo. A partir de ahí, pues la Institución Libre de Enseñanza en España y en otros países, ¿no? O sea, siempre ha habido pues una tensión entre el conocimiento y la fe como algo opuesto a ello. Entonces, a partir de ahí, pues luego ya en cada país, en cada momento social y político, en cada momento histórico, tenemos pues una versión de esa tensión y de ese enfrentamiento, ¿no? Toda la época medieval es un ejemplo claro de que fe y razón pueden ir juntas. Y de hecho, pues San Alberto Magno fue un gran científico. Santo Tomás de Aquino pues dejó una filosofía y una teología comprensible y explicable a otras personas. Y tantos otros intelectuales católicos que han mostrado pues, que el saber no está reñido con la fe. Esta ruptura, además, en los últimos 50 años ha sido todavía mayor en nuestro país y las políticas educativas han cambiado drásticamente. ¿Esto ha tenido alguna repercusión en la sociedad, tanto a nivel moral como formativo y social? Hombre, muchísimo, muchísimo. Porque o sea, es lo que comentábamos al inicio, ¿no? Lo que tú siembras en la educación es lo que recoges. O sea, os lo voy a poner con otro ejemplo. Cuando, pues ahora mismo con el famoso referéndum catalán, nos puede sorprender que haya pues una mitad de la sociedad catalana que esté a favor de esa separación, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo se entiende eso? O sea, que ha venido un spray que les han dado a todos y los tienen ahí. No, ha habido 30 años de educación en un sentido donde se ha ido imponiendo el catalán, se ha ido generando una narrativa muy potente y al final pues la educación tiene sus frutos. Y gente pacífica, o sea, no precisamente los que salen a boicotear pues, la Vuelta a España ciclista. Bueno, pues nos encontramos gente pacífica, que ha sido educada en una narrativa y esto es lo que hay. Entonces yo creo que sí que tiene una gran influencia. ¿Hay vuelta atrás en los valores cristianos y católicos y la tradición que en España se ha ido perdiendo? Yo creo que más que vuelta atrás, yo creo que la verdad y la belleza son atractivas en sí mismas. Otra cosa es que haya momentos en que se olvidan, ¿no? Entonces, realmente es complicado si se habla de sociología, las vueltas atrás o recuperar cosas que se han perdido, pues son lentas porque estamos hablando de sociología y de comportamientos grupales, por así decirlo. Y eso siempre es muy complicado, cambiar las ideas de las personas. Dicho esto, la verdad tiene un atractivo que se defiende por sí solo. O sea, cuando una persona descubre algo verdadero, ya no lo suelta. Entonces, y la belleza también. Entonces, eso es lo que ofrece la religión, los valores de la tradición cristiana están fundados en eso, ¿no? En alguien que es la verdad, la belleza, la bondad. Y eso no falla. Entonces, yo no hablaría de vuelta atrás. O sea, yo creo que eso es perenne, que es permanente y que si lo comunicamos cada vez mejor, si lo transmitimos cada vez mejor, pues eso al final acaba siendo atrayente. Sí, o sea, acaba cobrando protagonismo. Uh-huh. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia en este tema? Sí, ¿plantea algún sistema concreto de educación o simplemente defiende la libertad del individuo sin sugerir qué considera mejor? Uh-huh. La doctrina social de la Iglesia mantiene que la responsabilidad de la educación recae sobre los padres.
Entonces, fortalece mucho la decisión de los padres, la libertad, el que sean realmente libres para poder decidir qué educación desean para sus hijos. Aquí hay una anécdota pues del Papa Juan Pablo II. En un momento dado, siendo obispo o siendo párroco, le llevan a un niño judío que iba a ser adoptado por una familia polaca, ¿no? Y le dijeron que querían bautizarle. Y entonces, pero el niño tenía uso de razón y decía que era judío. Entonces el Papa dijo, no, este niño tiene que ir a formarse a la sinagoga y tenemos que respetarlo, ¿no? Uh-huh. Y a la vuelta de los años, esta persona pues fue rabino y fue a verle a Roma a darle las gracias, ¿no? por cómo le había tratado. Entonces, bueno, pues la Iglesia respeta lo que los padres quieran y bueno, pues en la medida en que hay uso de razón, lo que el alumno también vea, ¿no? Justo en la materia relativa a la conciencia, que es la libertad religiosa. Dicho esto, la libertad es una responsabilidad. Tienen que decidir, tienen que hacer lo posible pues para organizar la educación de sus hijos. Esto en términos generales. En cuanto a la enseñanza de la religión, la Iglesia ha mantenido la enseñanza de la religión como algo confesional y debido cuando se lo permiten los regímenes, porque la sociedad de ese momento, los regímenes políticos, porque la sociedad de aquel momento es confesional también, uh-huh. Pero no está aferrada a ese modelo en absoluto. O sea, está en permanente diálogo y en cada país encontramos distintas soluciones educativas que pasan por enseñar la religión de distintas maneras. Entonces, desde el contenido que se da para hacerlo distinto a una catequesis hasta la obligatoriedad de la asignatura, el que esté en programas de colegios. Yo creo que la Iglesia hace bien en otro punto, que es que la religión no salga de los programas educativos. Eso es muy bueno, porque eso es un mensaje muy potente a los alumnos y a los padres y a los colegios de que la religión es parte de la vida pública, parte de, no solo es una convicción personal íntima, incomunicable, sino que la fe está en las calles, en el arte, en la cultura, en la historia y es parte de, pues de una formación normal de alguien. Entonces, creo que eso es un buen punto, ¿no? El que esté siempre ahí. Y luego ya pues dependerá de cada situación ver cómo se aterriza y cómo se enseña. Uh-huh. ¿Algún material para profundizar en este tema o que nos ayude a aclarar por qué es importante que los católicos defendamos fervientemente la libertad de educación, aunque en ocasiones pensemos pues bueno, que a corto plazo no nos afecta y que tampoco tiene esa repercusión que comentabas que a nivel social y moral sí que está teniendo en la sociedad española? Yo ahí recomiendo casi siempre ir a las páginas web de las conferencias episcopales de cada país. La nuestra es espectacular y ahí pues los documentos relativos a la educación, a la libertad de educación en España. Creo que eso es un must de los que quieren estar bien informados y en profundidad sobre eso, ¿no? Y luego, pues el compendio de doctrina social de la Iglesia, creo que también pues tiene algunas referencias y por supuesto pues documentos de todo el pontificado reciente, ¿no? Desde Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco han hecho referencias. Entonces ahí la educación es un tema que sale de vez en cuando y que pues haciendo búsquedas cruzadas en las encíclicas pues se van viendo, o incluso en la Amoris Laetitia, ¿no? La última es una exhortación, no es una encíclica, pero bueno, pues ahí también hay referencias. Entonces creo que todo eso es muy bonito y que la Iglesia realmente lo tiene, o sea, es un tema que para ella es muy importante. Entonces hay yo animo a la gente a que investigue y a que se informe bien, porque va a encontrar mucho material y pues muy sólido. Hablabas pues de esos valores que se han ido perdiendo y cómo afecta toda la educación a nivel social en la polis, que no es algo privado, decías también. ¿Qué supone que ahora se haya reducido sobre todo a algo de ámbito privado? Y con esto ya lo uno con la pregunta de un oyente de Enrique, que nos dice que por qué en un estado laical tienen que existir colegios concertados y que si no sería más apropiado que el gobierno no permita que ninguna religión se implique en las cuestiones educativas. Es decir,
tú mencionabas que no es algo privado. ¿Por qué tiene que ser algo público? Es público porque la religión ha inspirado de una forma más o menos abierta, pero vamos, el calendario laboral está trufado de fiestas religiosas que hacen memoria de cosas que celebramos juntos. Entonces, por ejemplo, pero es que las calles, las manifestaciones artísticas, manifestaciones arquitectónicas, música, historia de la música, o sea, toda nuestra historia está llena de estas manifestaciones religiosas que se celebran públicamente y que son un motivo de encuentro. Entonces, la religión tiene una dimensión social muy importante. Detrás de instituciones jurídicas, o sea, la presunción de inocencia, el juicio escrito, la defensa de los débiles, la seguridad social, todos han sido iniciativas de raíz cristiana. Entonces, la religión tiene unas dimensiones sociales y públicas que muchas veces se desconocen, pero es que están ahí porque la Iglesia lo ha promovido o lo ha creado, ¿no? Entonces, la religión tiene esa dimensión pública, es innegable. No es que por qué tenga que ser público, es que no es porque que lo es. Entonces, el tema de los conciertos, pues es una pregunta muy específica que afecta a la gestión económica y así el gobierno debe poner dinero en los colegios religiosos o de iniciativa religiosa. Pues todo esto es opinable, pero el que el gobierno impulse todo tipo de educación, no solamente la estatal, o sea, para mí el que solo hubiera educación estatal sería como escuchar solo una emisora de radio o leer solo un periódico. O sea, es cerrarte muchísimo. Entonces, cuanta más libertad se dé a los padres de poder elegir la educación que quieren, entonces respecto a los conciertos creo que deben existir y que cuantos más existan, mejor. Conciertos religiosos, siendo un estado laical, bueno, es que la religión tiene una dimensión pública, las órdenes religiosas pueden tener un carisma, igual que curan enfermos o investigan o hacen lo que sea, pues pueden perfectamente tener iniciativas educativas y son uno más. La religión se enseña en colegios que no llevados por religiosos y la religión se enseña en colegios llevados por religiosos. O sea, eso no... creo que no tendría que haber una gran pega, ¿no? Ni verlos como algo extraño. Sobre todo que hay colegios religiosos muy profesionales, dando una gran calidad de enseñanza. Entonces sería quitarnos un activo importante dentro de los, ¿no? Dentro de la educación en España. Entonces yo creo que el Estado sea laical no implica el que haya que quitar ayudas a colegios religiosos. Y dentro de los religiosos, pues la mayoría ahora mismo en España son católicos, pero si hay otras denominaciones cristianas o otros colegios de otro signo religioso que quieran salir porque los padres desean esa educación, pues que el gobierno apoye eso me parece bien. Y de hecho es que también apoyo lógicamente que aunque sea un estado laical se enseñe religión en los programas de estudio, en los colegios públicos. Eso es, para mí es básico. Estamos hablando mucho de la libertad de los padres a elegir la educación de los hijos, pero ya hemos oído de manera pública que los hijos no son de los padres sino del gobierno. ¿Qué podemos hacer los católicos en esta situación actual en la que se está deteriorando todo y se está limitando tantísimo toda la libertad educativa? Asociarnos. Para defender estos intereses y para pedir al Estado que sea lo que tiene que ser, que es garante de la libertad y garante de poder ejercer los derechos que tenemos. O sea, los derechos fundamentales son pues la estructura básica del sistema jurídico y político. Y el derecho a educar a los hijos es básico. Y además es derecho natural, pero bueno, que lo tenemos reconocido por la Constitución. Entonces, el Estado es responsable de que nosotros podamos hacer eso. Entonces, la única forma de no perderte en
en un mundo abstracto, ¿no? De qué puedo hacer yo en esta batalla tan grande y ante quién me tengo que presentar, pues es asociarme con otros padres, otras familias, abrirme a conocer qué necesidades existen y bueno, pues juntos se consiguen muchas más cosas, porque se puede hacer presión, se puede influir, se puede reivindicar, se puede salir en noticias de un periódico, se puede promover iniciativas de ayuda, no sé, o sea, creo que la unidad es lo que da fuerza. Pues con esta invitación a la unidad nos despedimos. Muchísimas gracias, Patricia, ha sido Encantada. Un placer. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Adiós. ¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la Iglesia? Si quieres profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a la vida, a la familia, la sociedad, la política y la economía desde las orientaciones de la Iglesia Católica, si quieres un enfoque interdisciplinar, si te gustaría adquirir competencias para el análisis, la argumentación y el diálogo social desde la identidad cristiana, solicita información del título de Experto en Doctrina Social de la Iglesia en www.angelayala.cu.es.